Empecemos entonces, ¿sí? Vamos a ver entonces el método de la secante, como les decía. Y vamos a ver aquí directamente cómo se lo aplicaría a este ejemplo que habíamos resuelto ayer por el método de Newton, habíamos dicho, ¿cierto? Entonces veamos cómo resolvemos este mismo ejercicio, pero por el método de la secante. Aquí prácticamente nos pide lo mismo, encontrar una raíz real con una precisión de 1 por 10 a la menos 4 usando el método de la secante. Como pueden ver, es una ecuación trigonométrica. Vamos a tener que trabajar siempre en radianes, les había recomendado para esta materia. No se olviden de eso, por favor. Entonces, empecemos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Siempre ver si existe una solución en esta ecuación de una variable, ¿sí? Tiene que ser todo en función de una sola variable, como les indicaba. Entonces, si graficamos, esta sería su gráfica. Como pueden ver, tienen muchas raíces en el lado positivo, tanto en el lado negativo. Vamos a encontrar nosotros esta raíz, la que esté más cerca a cero, con fines prácticos simplemente. ¿Sí? Depende de ustedes si quieren hallar las otras raíces o no. Entonces, para aplicar el método, vamos a hallar esa raíz. Y empecemos. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es hallar la existencia de una solución en esta función. Ahí podemos ver que va a existir raíces entre 2 y 1,5 o entre 2 y 2, entre 2,5 y 3 en ese intervalo. ¿Cómo hacemos la existencia de una solución? Tenemos que darnos valores en X y generar su f de X. Entonces, lo recomendable es empezar en 0 e ir incrementando de 0,5 para adelante. En este caso lo he hecho hasta 3,5. O si quieren pueden hacerlo 0, luego acá 1, 2, 3, 4, 5. Ambos es válido, ¿sí? Hacer con un paso de 0,5 o una variación de 1. Yo lo hice con 0,5 como pueden ver acá. Y aquí en la tabla se pueden apreciar ustedes que todo va con signo negativo hasta que llega a este punto donde ya tenemos valores positivos, positivo, positivo y negativo nuevamente. En la gráfica se puede apreciar ese comportamiento. Como pueden ver, desde 0 tiene valores negativo, negativo, negativo. Y cuando ya pasa a ser el intervalo 2, ya cambia a positivo, como muestra acá la tabla. Y luego, para 2,5 da nuevamente positivo, pero luego da negativo. Entonces, cuando hay un cambio de signo, es ahí donde tenemos que ya analizar ese intervalo. Entonces, en el intervalo 1,5 y 2 tendríamos una raíz, eso es lo que nos indica, y aquí se puede apreciar eso. Y en el intervalo de 2,5 a 3 tendríamos otra raíz. También se puede apreciar esto a simple vista. Entonces, tendríamos que garantizar esa solución. Vamos a hacer entonces esa parte ahora. Vamos a garantizar la existencia de una solución. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que derivar esta función, no se olviden. Entonces, vamos a analizar si existe una sola solución dentro de este intervalo. Habíamos comprobado ayer que solo existía una solución, ¿sí? Entonces, entre 1,5 y 2, derivando esta función, vamos a tener la derivada de seno es coseno. La derivada acá, tendríamos que aplicar derivada en cadena. Primero derivamos esto, copiando tal y como está, sería seno de 1 más x al cuadrado por la derivada de lo que está dentro de paréntesis, que sería la derivada de x al cuadrado, 2x. 2x por seno de, entre paréntesis, 1 más x cuadrado, con signo negativo. Entonces, en la derivada, tenemos que introducir esa derivada, como pueden ver acá, en el tablet, pero dándole ahora desde 1,5 a 2, que es el intervalo que habíamos elegido. Entonces, queremos analizar si dentro de ese intervalo, perdón, hay cambio de signo o no. En este caso todo nos sale positivo. Si analizamos su derivada, todo es positivo para ese intervalo. Entonces nos está diciendo acá que se garantiza que hay una sola solución, una única solución en ese intervalo. Entonces ya podemos tomar nosotros que el 1,5 y 2 nos sirve para hallar la solución. Pero ¿cuál de los dos valores nos convendría tomar para tomarlo como un x sub 0? ¿Cuál de los dos valores? 2. Muy bien, sería 2, el que está más próximo a la solución. Eso lo podemos ver acá. A ver, en la anterior tabla se podía ver eso. Gráficamente la solución está más cerca a 2, pero si no tenemos la tabla en ese momento, ya que no hace falta graficar, les decía, cuando realicen su examen. Aquí en la tabla se pueden dar cuenta, les decía, que 1,5, su f de x sale menos 0,9 y para 2 sale 0,1. ¿Cuál está más cerca a 0? Es 0,1.
Entonces, este valor de 2 sería lo ideal para reemplazar en el x sub 0 para la iteración. Entonces, lo mismo estamos analizando acá, pero ahora, como tenemos que aplicar el método de la secante, tenemos que ver cuál es la ecuación que se utiliza o qué algoritmo seguir. En este caso nos dice que necesitamos valores iniciales. Necesitamos no solamente un x sub 0 para este método, sino necesitamos también un x sub 1. Necesitamos dos valores, como pueden ver. ¿Y qué valores podríamos tomar? Pues podríamos tomar los del intervalo, como tenemos A y B ya identificados. Entonces podríamos decir que x sub 0 y x sub 1 pertenecen al intervalo. Es decir, A va a ser x sub 0 y B va a ser x sub 1. Entonces podríamos tomar esos dos valores. Ahora entonces el nuevo valor de x que vamos a encontrar lo vamos a llamar x sub i, que sería lo mismo llamado de otra forma como x, g de x sub i más 1, menos 1, perdón, que sería igual a su x sub i menos 1 menos la f de x sub i menos 1 por x sub i menos 1 menos x sub i menos 2 sobre la f de x sub i menos 1 menos f de x sub i menos 2. En otras palabras, podríamos remarcar esto de x sub i menos 1. Lo vamos a remarcar un rato esto. Lo vamos a hacer de color naranja. X sub i menos 1 para nosotros sería como x sub 0. Esto de acá. X sub 0 sería para nosotros. Entonces, todo lo que vean con x sub i menos 1, también esto de acá, x sub i menos 1, sería como f de x sub 0. Me refiero a esto de acá, x sub 0. Y acá tenemos también otra vez x sub i menos 1. Esto sería como el x sub 0 y esta sería su f de x sub 0. Entonces, viéndolo de esa forma ya se puede entender mejor. Esto sería como el x sub 0, este es su f de x sub 0. Aquí nuevamente x sub 0 y acá f de x sub 0. Pero aparece x sub i menos 2. Para nosotros eso ya sería lo que voy a remarcar de color verde. Este x sub i menos 2 y acá también tenemos f de x sub i menos 2 sería para nosotros como x sub 1. Es decir, aquí sería x sub 1 y aquí sería x sub 1. Perdón, sería lo contrario. ¿Sí? Este sub i menos 2 serían los x sub 0. Me estoy equivocando acá. Esto sería los x sub 0. Esto de acá sería de color verde, lo que está acá. X sub 0, f de x sub 0. Y lo que está de naranja serían los x sub 1. Es de esa manera, ¿sí? Ahí está x sub 1. Entonces todo lo que está con x sub 1 menos 1 sería los x sub 1. Esto de acá, lo que está con naranja. X sub 1, f de x sub 1, x sub 1, f de x sub 1. Lo vamos a resolver ya esto en un ejercicio y lo vamos a comprender mejor. Pero necesito que lo vean de esa manera, que solo necesitamos x sub 0 y x sub 1 para poder encontrar. ¿Qué es f de x sub 1 o f de x sub 0? Sería el valor en y, ¿cierto? Si tenemos acá en x, esto sería su valor en y, en otras palabras. Ahora, el error relativo lo vamos a encontrar con esta fórmula que hemos empezado a ocupar en estos métodos iterativos, que sería igual a 1 menos x sub i menos 1, que se refiere al valor anterior, sobre el valor actual. Todo esto en valor absoluto. Entonces vamos a aplicar esas fórmulas, ¿sí? Vamos a ya aplicar el método. Veamos entonces cuáles son los valores del intervalo que habíamos elegido. Ahí está. 1.5 y 2. Entonces, 1.5 para nosotros va a ser x sub 0 y este va a ser x sub 1. Reemplazando en la fórmula, esta la que tenemos acá, la que nos dice que apliquemos secante. Como pueden ver, no necesitamos derivar ni nada de eso, solo necesitamos su x y su f de x. Esta es la función, y si reemplazamos entonces el valor de x sub 0, ahí está, vamos a hacer la primera iteración. Si reemplazamos ese valor, vamos a tener los siguientes resultados. Aquí voy a borrar todo lo que había hecho y vamos a tener esto. X sub 0 para nosotros va a ser ese valor de 1.5. Reemplazando ese valor de x sub 0 tenemos el resultado de menos 0.9966.3. Esto sería con x sub 0. Entonces, como pueden ver, ya tenemos x sub 0 y su f de x sub 0. Ahora tendríamos que hacer para la iteración 1, x sub 1 va a ser 2, habíamos dicho. Ahí está el valor de a y aquí está el valor de b.
Entonces ahora vamos a reemplazar en esta función el valor de x sub 1, que es 2. Entonces, reemplazando x sub 1 en esa función, reemplazando el valor de 2, vamos a obtener este valor, 0,1929,6. Ya tenemos los 4 valores que necesitamos. Les había dicho que para secante necesitamos simplemente 4 valores de la función y los valores. Ahí está. Podemos ver, aquí ya tenemos x sub 0. Ahí tenemos x sub 0. Aquí tenemos f de x sub 0. Tenemos x sub 1. Y tenemos f de x sub 1. Entonces, esos son los valores que necesitamos para poder aplicar la fórmula. Vamos a reemplazar entonces ahora en la ecuación que nos decía secante. Ahí está reemplazando los valores, lo que les decía. Esto es x sub 1, f de x sub 1, x sub 1, f de x sub 1, x sub 0, f de x sub 0. Son estos valores que ya los hemos calculado, como pueden ver. Reemplazando entonces esos valores, x sub 1 es 2, ahí está. F de x sub 1 nos dio este resultado, 0,1929,6, por x sub 1 menos x sub 0, 2 menos 1,5, sobre f de x sub 1 menos f de x sub 0. Reemplazando esos valores nos va a dar este valor. Lógicamente este valor 1,91 debería estar dentro del intervalo. ¿El intervalo cuánto es? Es 1,5 y 2. Es lógico que nos dé un valor que esté dentro del intervalo, porque de eso se trata, de que vamos a encontrar la raíz. Bien, hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda o algún comentario en esta primera iteración? Porque luego ya es simplemente seguir iterando. ¿Algo no quedó claro hasta acá? Está claro. Muy bien, ¿qué dicen los demás? ¿Hay algún comentario? ¿Algo que quieran argumentar? Como les iba diciendo, este valor tiene que estar siempre dentro del intervalo. Si no sale, pues quiere decir que algo están realizando mal. ¿Sí? Entonces, sigamos. Entonces, nos está diciendo que en la primera iteración, mejor dicho, en la iteración 1, esta sería la raíz, nos está diciendo. Pero hay que ver qué tanto de precisión tenemos hasta esta iteración, ¿cierto? Entonces, por eso es que tenemos que calcular el error relativo hasta esa iteración. Sería 1 menos x sub 0 sobre x sub 1, es decir, 1,5 sobre 2. Son esos los valores que tenemos hasta el momento. Veamos cuánto sale el error. Sale 0,25. Necesitamos llegar a una precisión de 1 por 10 a la menos 4, ¿cierto? Entonces, todavía no estamos cumpliendo con la precisión que nos piden. Entonces, tendríamos que seguir iterando. Entonces, al momento de iterar, este valor que era x sub 1 se va a convertir en la próxima iteración como x sub 0, por ejemplo, y esto se va a convertir como x sub 1. Es decir, vamos a ir actualizando los valores. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora en la siguiente lámina. Vamos a ya utilizar el valor de x sub 1 y x sub 2 para encontrar la siguiente raíz. Ahí está, x sub 2 habíamos obtenido en la anterior iteración, nos dio 1,9189. Reemplazando este valor en la f de x, recuerden que esta es la f de x, seno de x más coseno, entre paréntesis 1 más x al cuadrado menos 1. Reemplazando ese valor de x sub 2, vamos a tener este resultado, menos 0,09019. Como pueden ver, ya tenemos una x sub 2 y una f de x sub 2. Necesitamos el anterior, me refiero a que necesitaríamos el x sub 1 y su f de x sub 1, que está en la anterior lámina. Necesitaríamos esos dos valores anteriores para poder aplicar en esta fórmula. Actualizando, recuerden que en la primera iteración esto era x sub 1, 1, 1, 1 y acá eran 0, ¿cierto? Ahora en la próxima iteración van a ser estos 2, 2, 2 y acá 1 y 1. Porque eso es lo que nos dice la fórmula. Recuerden que la fórmula decía i menos 1, i menos 1, i menos 1, i menos 1 y acá decía i menos 2. Estamos en i igual a 2, por eso es que ahora esto da ese valor, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la nueva raíz reemplazando los datos de x sub 2, f de x sub 2. Y ahí tenemos la nueva raíz, sería 1,9447,3. Estamos reemplazando, ¿sí? Estos valores que nos indica la fórmula. Este valor nos está dando 1,9447,3. También tendría que estar dentro del intervalo y lo está. Nos estamos acercando más a la raíz. Como pueden ver, x sub 2 nos dio 1,918. X sub 3 nos está dando 1,94.
Hasta el momento, solamente el primer dígito se ha repetido, como pueden ver, 1.94 acá y acá 1.91. Solo tendría un dígito de precisión. Veamos, pero ¿cuánto sale su error relativo hasta este momento? Sería 1 menos x sub 1 sobre x sub 2. En valor absoluto, reemplazamos 2 y acá el valor de x sub 3 nos da 0,04226. No tenemos la precisión esperada todavía, entonces tenemos que seguir iterando. Entonces, en la próxima iteración ya vamos a reemplazar x sub 3 en la función para poder encontrar esa f de x sub 3. Entonces, la f de x sub 3, ¿cuánto nos da? Nos da estos valores. Reemplazando ese valor de x sub 3, vamos a tener 0,0043. Lógicamente, este valor siempre va a ir reduciéndose, va a llegar a ser casi 0, ¿sí? Así como pueden ver acá. Esta f de x sub 2 nos dio menos 0,09. Aquí nos está dando ya un valor mucho más pequeño. Ahora reemplazamos en esta nueva ecuación, la de secante, ya sería con x sub 3, f de x sub 3, x3, f de x3, x2 y f de x2. Entonces reemplazamos esos valores que ya tenemos. Aquí está x3, aquí está f de x3, aquí está x2, aquí está su f de x2. Tenemos esos valores anteriores. Reemplazando, siempre teniendo cuidado en los signos, vamos a obtener ya el nuevo valor de la raíz, que es este de acá. 1,9446. Como pueden ver, ahora se repiten ya 3 dígitos, ya tenemos 3 dígitos de precisión. Aquí nos había dado 1,9447, aquí nos está dando 1,9446. Veamos cuánto está su precisión. Sería valor absoluto de 1 menos x sub 2 sobre x sub 3. Reemplazando esos valores de x sub 2 y acá x sub 3, que nos va a dar este error, 0,01328. Entonces, como pueden ver, todavía no hemos llegado al error que nos pide, ¿cierto? Es 1 por 10 a la menos 4 lo que nos dice que tenemos que llegar. Entonces, tenemos que seguir iterando. Si no me equivoco, en el método de Newton, este ejercicio llegaba en la iteración 3 o en la 4, ¿cierto? Ya llegaba al resultado. Secante, como pueden ver, se está acercando a la raíz, pero todavía no llega a la precisión. Entonces, secante se va a tardar un poco más o le va a costar más iteraciones llegar a la solución, pero vamos a llegar, ¿sí? Vamos entonces a la siguiente iteración. Obviamente no se compara con bisección. En bisección sí tendrían que hacer pero muchas más iteraciones que con secante. Acá tenemos x4, hallamos su f de x4 nuevamente, reemplazando entonces en todos los x ese valor de x sub 4, vamos a tener 0,001. Como les iba diciendo, este valor siempre se va a ir aproximando a 0. Reemplazando entonces ya en la g de x4, que sería acá x4, f de x4, x4, f de x4, x3, f de x3, en la fórmula de secante, reemplazando ya estos valores nos da 1,94461. Como podemos ver, x sub 5 de acá nos está dando igual a x sub 4. Como pueden ver, ya se ha repetido. Veamos cuánto es su precisión para ese momento. Aquí la precisión se calcula con x3 y x4. Si calculamos su precisión nos da 0,006. ¿Esto es menor a 1 por 10 a la menos 4 o todavía no? Todavía. Todavía, ¿cierto? Sí. Entonces, como ya tenemos la x sub 5 de la próxima iteración, podríamos calcular su error, ¿sí? Aquí recuerden que esto hemos hecho con x3 y x4, o sea, hemos utilizado hasta acá. Como ya podemos apreciar que el valor se repite, entonces ya no voy a hacer la próxima iteración, sino directamente voy a hallar su error ahí, para i igual a 5. Ahí está, su error lo voy a hallar con x sub 5, x sub 4, x sub 5, valor absoluto. Nos va a dar 0 porque esta cantidad sobre esta cantidad nos va a dar 1, 1 menos 1, 0. Quiere decir que ya llegó a la precisión. Entonces, este es el valor de la raíz que estábamos buscando, 1,94461. Y con eso entonces ya hemos encontrado la solución. Entonces, de esa manera resuelve el método de la secante. Sí, lo estamos haciendo aquí paso por paso. Lógicamente, ustedes han visto ya un programa en Excel que lo resuelve, solo tienen que introducir la función, ¿cierto? Y el intervalo y la precisión a la cual quieren llegar. Si lo ordenamos ya está en una tabla, ahí está, para iteración 0, habíamos dicho que vamos a reemplazar el valor de 1.5. Para i igual a 1 habíamos reemplazado 2.
sus f de x para ese momento nos dieron estos resultados y encontramos la nueva g de x en ese momento, que era este valor. Este valor es el que se ha copiado para, para el próximo valor de y, no se olviden, ahí está. Entonces hemos trabajado con estos dos, estas dos f de x las hemos calculado y hemos obtenido esta g de x. Esta g de x luego lo hemos usado en la próxima x, hemos trabajado con estos dos valores, hemos encontrado estos dos f de x, y esta ha sido su g de x. Esta g de x se ha convertido en x para la próxima iteración. Hemos trabajado con estos dos f de x, hemos conseguido esta g de x. Como hemos visto que se ha repetido la g de x con el anterior, por eso es que ya hemos copiado nuevamente este valor de x y ya no hallé yo el próximo g de x porque no hacía falta, ya se repetía acá. Por eso me concentré en hallar su error solamente para ese momento. Entonces ya llegó a la precisión que nos pedía encontrar acá. Y entonces decimos que la raíz es igual a x igual a 1.94461. Hemos llegado con 5 iteraciones. Con el método de Newton, si no me equivoco, hemos llegado con 3 o con 4, si no me equivoco. Entonces, tampoco es que secante sea muy lento, ¿cierto? Pero si lo hacen con bisección, ahí sí van a tardar hartísimo, unas 3 iteraciones tal vez. Entonces, por eso es que secante es un método muy interesante que no hace falta, como pueden ver, derivar ni nada por el estilo para poder encontrar la próxima g de x. Bien, ¿alguien tuviera alguna pregunta hasta este método? Disculpa, en el examen también tenemos que poner el cuadro este ilustrativo o directo hacemos solamente las iteraciones.